Cuando ves estas fotos, es probable que al instante sientas algo inquietante. Tal vez sientas miedo, nostalgia o incluso tristeza. Cada quien tiene su perspectiva. Pero, ciertamente, todos llegamos a tener una imagen familiar. Dichas imágenes nos transportan a algo que no podemos definir. Pero para eso nos reunimos aquí hoy, para hablar sobre estos extraños lugares, los cuales llevan por nombre espacios liminales. A lo largo de estos últimos meses se ha propagado una gran cantidad de videos, más que nada del contenido en inglés, donde suelen recopilar este tipo de fotos, con títulos como lugares que has visto en tus sueños o lugares extrañamente familiares. Me llamó mucho la atención porque la verdad es que sí me identifiqué con ciertas imágenes, y sumado a las canciones tenebrosas o melancólicas que suelen llevar, no pude evitar investigar un poco sobre este fenómeno. Y para mi sorpresa me di cuenta de que estos espacios no solo los hemos visto en nuestros sueños, sino también en los Teletubbies o en videojuegos como GTA San Andreas o los mismísimos Five Nights at Freddy's. Pero, ¿por qué estos lugares se consideran liminales? ¿Cuál es, para empezar, la definición de liminal? Bueno, según el buen Google, liminal o liminalidad es cuando no se está ni en un sitio ni en otro, el cual puede ser físico o mental. Es estar en un umbral entre una cosa que se ha ido y otra que está por llegar. ¿Quiere esto decir entonces que es todo aquello que sea un camino en donde solo avancemos pero nunca nos detenemos con un propósito? Es por eso que nunca hay gente ahí. Y es que claro, estos espacios nunca los vemos con personas alrededor. Y creo que es por eso que esta extraña sensación comienza a surgir. Se siente como si debiera ser un sitio normal y corriente, pero nos falta contexto real. Gente en acción más que nada. Por ejemplo, analicemos el contexto de un parque activo. Puedes ver a la gente divirtiéndose, a niños corriendo y usando todos los juegos posibles. El lugar es soleado y lleno de vida, pero cuando de repente le quitas el sonido a la gente y encima le agregas neblina, ahí la cosa cambia y ahora podemos sentir lo liminal. Algo más que me parece que le da liminalidad a un espacio es el color o la iluminación, ya que no basta con solo ser un lugar solitario y nublado, en mi opinión. En estas fotos podemos contemplar que algo no está bien, algo que va más allá de lo natural. Es como si esto fuera producto de una realidad virtual que diseña estos sitios sin vida, y el producto final termina siendo un mundo artificial con colores muy mate y una luz bastante opaca, y por ende nos sentimos inseguros, observados y vulnerables. Y si de hecho volvemos a los ejemplos como los Teletubbies, vemos cómo el lugar se ve precisamente así, ya que no es más que un set creado por el humano, hecho de elementos artificiales. Y esto es lo mismo que ocurre con GTA y FNAF, porque son productos hechos por personas, sobre todo con tecnología que ya es obsoleta o de bajo presupuesto, dándonos algo muy alejado del realismo, cosa que pasa mucho con modelos 3D de tipo los 90s, como con Toy Story, ya que vemos cómo se trata de ser realista. Pero nosotros sabemos que no es real y por eso nos sentimos incómodos. Muy interesante, ¿no crees? También podemos respaldar la razón de por qué nos inquietan estos espacios con 3 conceptos que me parecieron muy acertados para la ocasión, ya que son probablemente los causantes de estas emociones y sentimientos encontrados. El primer concepto es eremofobia, lo cual es el tener miedo a estar solo. Y cómo no, si normalmente cuando soñamos estamos solos, y si estas imágenes evocan a esos sueños, no es sorpresa que nos recuerden a los momentos donde estuvimos siendo perseguidos en la oscuridad. Por ello, si vemos espacios liminales con música de miedo,
sentimos rápidamente sensaciones que nos transportan al terror estando solos. O tal vez no tanto. El segundo concepto es anemoia o anemoia, el cual representaría lo opuesto al terror. Significa sentir nostalgia por alguna época que no alcanzaste a conocer. La razón por la que muchos de estos videos utilizan música retro tipo Vaporwave, ya que ¿qué es el retro? Nada más que simular o evocar otras épocas, por ejemplo los 80s y 90s. Y pienso que esto nos identifica mucho a los jóvenes de hoy, más que nada a los que nacimos del 2000 para arriba, o a los que no tenían aún memoria acabando el siglo pasado. Nos parece una época que vivimos, y de cierta forma fue así, porque todavía en los tempranos 2000 conocimos los VHS, y la moda de los 90s no se iría de la noche a la mañana, ¿o sí? De todas formas, al final del día, siendo tan chicos, prácticamente no vivimos nada. Pero al tener estos elementos todavía de aquellas épocas, nos sentimos conectados, como si hubieran abierto un portal, un camino de un tiempo a otro. Oh, creo que ya hace más sentido la definición de liminal. Y bueno, por último, el tercer concepto es kenopsia, que es aquella atmósfera triste de un lugar que normalmente se llena de gente, pero que ahora está abandonado y tranquilo. Aquí es donde yo pienso que también la nostalgia tiene un papel fundamental, pero esta vez por aquellas cosas que sí hemos vivido, más de nuestros lugares y época, cada quien con sus propios espacios. Una nostalgia individual. Por poner un ejemplo personal, cerca de donde yo vivo, se encuentra lo que antes era un supermercado. La Casa Ley se hacía llamar. Y es curioso porque estas tiendas siguen existiendo en México, pero solo en ciertas partes, ya que parece que no tuvo éxito en todos lados. Para hacer el video un poco más dinámico, de hecho me di a la tarea de ir a explorar los alrededores del lugar, con el fin de documentar un poco al respecto. La verdad que ya sentía nostalgia al solo recordarlo, pero cuando estuve ahí, tal parece que la kenopsia tuvo un fuerte efecto en mí. No pensé que sería más fuerte la sensación, pero ahí estaba, en el sitio que una época de mi infancia se encontraba lleno de autos estacionados, con las puertas automáticas abriéndose al acercarse, con clientes y empleados haciendo sus labores, conmigo de niño buscando nuevos juguetes, sin pensar que algún día todo iba a terminarse. De hecho recuerdo que la tienda cerró por allá en el 2013 o 14, siendo yo ya un adolescente, pero ya casi no iba. La tienda estaba en su declive, los productos ya no eran lo mismo, casi toda la mercancía tenía ofertas desesperadas, y las secciones se iban sellando poco a poco. Todos esos recuerdos, esa gente de compras, el sonido de las cajas registradoras, de los códigos de barras marcados, todo se iba desvaneciendo, convirtiéndose sin darme cuenta en uno de mis sueños más recurrentes, mi espacio liminal. Y para ti, ¿cuál es el tuyo? Sé que tienes alguno. Y bueno chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y no dudes en comentar tus propias experiencias si así lo deseas. Y bueno, estaré más activo en el canal a partir de ahora, esta vez cambiando un poco la fórmula del canal para hablar de temas un poco más personal, pero siempre manteniendo esa temática oscura. Y nada más, suscríbanse si no lo han hecho y denle like para que así juntos podamos crecer más este canal y le llegue a más gente y sigamos hablando de temas interesantes. Me despido, yo soy Axel Hernández y esto fue La Hoguera Lunar.